Nunca imaginé que un simple malentendido me llevaría a descubrir un doctor millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sonido del timbre resonó en mi pequeño departamento. Abrí la puerta de golpe, con el corazón agitado y la mente llena de dudas. Ahí estaba él, un hombre alto, elegante, con una sonrisa que podía iluminar la habitación. Su presencia era casi inquietante. ¿Quién era? Hola. Soy el doctor Rafael Navas, el nuevo médico que atendía en la clínica. Creo que tienes algo que me pertenece, dijo, y su voz era suave, casi hipnotizante. Clavé mis ojos en esa chaqueta blanca, reluciente y en la insignia dorada, tan brillante como su sonrisa. Pero, lo que me causó más sorpresa fue la forma en que el aire parecía vibrar a su alrededor. Era como si el tiempo se detuviera. Sin embargo, apenas logré traspasar la confusión en mis pensamientos. Sentí un nudo en el estómago. Algo que te pertenece, repetí, sin entender. El misterio se espesó entre nosotros. ¿Qué podía tener yo que un doctor exitoso necesitara? Era muy posible que la respuesta me dejara sin aliento, pero solo atiné a invitarlo a pasar. Mientras me tragaba mis dudas, él se acomodó en el sofá, la luz del atardecer caía sobre su cabello, iluminando cada rayo dorado. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, en su mayoría olvidadas, pero en ese momento, esas imágenes perdieron importancia. Lo único que podía pensar era en su mirada intensa, en su forma de examinarme como si desnudara mis pensamientos más íntimos. Mientras hablamos, supe que era un médico sobresaliente, ya no solo por su aspecto, sino por la pasión que destilaba al contarme sobre su trabajo. Trataba enfermedades raras, operaba a pacientes en condiciones críticas. Era un héroe moderno. Pero todo seguía siendo un mar de dudas en mi mente. ¿Qué tan cerca estaba de la verdad? En cada respuesta suya, cada sonrisa, había algo que me empujaba hacia un abismo desconocido. De repente, la conversación tomó un giro inesperado. Escucha, necesito que me ayudes. La seriedad de sus palabras cortó el aire. Tu historia fue inspiradora, me hace pensar en mi propia vida. Quiero saber más de ti, de tus sueños, y sí, de este malentendido. El mundo a mi alrededor se desvaneció. ¿Qué significaba todo esto? Y justo cuando estaba a punto de preguntar, llenándome de valor, su teléfono sonó. Miró la pantalla, su expresión cambió tan rápido que me asustó. Lo siento, esto es importante, dijo antes de salir rápidamente a la calle. Fue entonces cuando todo se volvió más desconcertante. Vi un papel brillante caer de su bolsillo. Un papel que, al acercarme, descubrí que era una carta. No una carta cualquiera, sino un documento que parecía relacionado con una herencia considerable. Me temblaban las manos. ¿De quién era? ¿Qué significaba esto? El silencio llenó el espacio, y la incertidumbre se instaló en mi corazón. ¿Qué pasaría cuando regresara? ¿Cuál era su verdadero interés en mí? Y mientras sujetaba la carta entre mis dedos, un escalofrío recorrió mi espalda. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, debo darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Estaba sola en el departamento, con la carta del doctor Rafael entre mis manos, y la incertidumbre como compañera. La quiropráctica de mi vida cotidiana se había vuelto un laberinto de emociones. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que él se marchó, pero la espera se sentía eterna. Cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo quisiera jugarme una broma cruel. La carta crujía ligeramente. La curiosidad y la reticencia luchaban dentro de mí.
Leerla podría cambiarlo todo, pero, ¿cambiar para mejor o para peor? Si había encontrado un doctor millonario de forma tan inesperada, ¿qué más podría suceder en esta historia? La incertidumbre era como un eco en mi mente, decidí abrirla, sin poder resistir la tentación. La letra era clara y estaba llena de formalidades, hablando de un legado familiar. El nombre de Rafael se mencionaba, junto con cifras que hacía mucho tiempo que había dejado de soñar. Pero entre las letras, el tema recurrente de la soledad me golpeó con fuerza. Como su familia había sido separada, la lucha por mantener su legado. Esa sensación de carga sobre sus hombros me hizo pensar en él de una forma completamente nueva. No solo era el médico admirado por su carrera, sino un ser humano con una historia. De repente, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Mi corazón dio un brinco. ¿Sería él?, me pregunté, mientras mi mente se llenaba de preguntas. Volví a revisar la carta por inercia, sin realmente saber qué esperaba encontrar. Al abrir la puerta, me encontré con Rafael, su rostro lleno de preocupación, como si el mundo exterior lo hubiese perseguido. Lo siento tanto. No debí dejarte así, dijo, su voz era más suave que antes. La intensidad en su mirada regresó, entrelazada con una vulnerabilidad que no había visto antes. Tenía que resolver un asunto urgente. ¿Pudiste leer la carta? Me quedé paralizada. ¿Debía confesar que la había abierto? Pero encontré valor en su mirada, una invitación implícita a abrirme a él. Sí, es un poco abrumador. No sabía que estabas lidiando con algo así, respondí, mientras estudiaba sus expresiones. No quería que te enteraras de esta forma, susurró, como si revelara un secreto oscuro. Mi familia pasó por cosas duras, y no querría que me veas como un hombre de dinero. Hay más cosas importantes en la vida. Como su voz se desvaneció, dejando en el aire un como que nunca se completó, sentí compasión por lo que estaba sintiendo. Rafael, está bien, nadie elige su familia. Pero también quiero saber más de ti, de tus sueños, no solo de tus cargas, lo animé, sintiéndome un poco más segura. El silencio flotó entre nosotros hasta que él finalmente habló. Estaba pensando en abrir un centro de salud para personas que no pueden pagar atención médica. Su mirada se iluminó mientras hablaba, y me di cuenta de que los problemas económicos no estaban totalmente ligados a su persona. Era su deseo de ayudar lo que realmente brillaba. Eso suena maravilloso, le respondí. Tú realmente podrías marcar una diferencia. Su mano se acercó a la mía, un gesto pequeño pero lleno de promesas. En ese instante, el miedo y la confusión vacilaron ante una nueva conexión que comenzaba a formarse. Quiero que seas parte de esto, dijo Rafael, mirándome a los ojos, y mi corazón se aceleró. Sin embargo, de repente, la puerta se abrió de nuevo. La figura de una mujer interrumpió nuestro momento. Su semblante mostraba desdén, como si estuviera lista para destruir todo lo que habíamos comenzado a construir. Perdón, ¿pero estoy interrumpiendo algo aquí? La ironía en su voz lo decía todo, el aire se volvió denso, y mi corazón se hundió. ¿Quién era ella? ¿Qué significaba su llegada? Las piezas de nuestro rompecabezas emocional parecían desmoronarse en un instante. Mientras Rafael miraba a la desconocida, un nuevo dolor se asomaba. ¿Quién iba a ser capaz de enfrentar lo que estaba por venir? La mujer se quedó en el umbral con una expresión entre divertida y desafiante, como si estuviera disfrutando del espectáculo que se desarrollaba ante ella. Su mirada se paseó entre Rafael y yo, dejando una sensación de incomodidad en el aire. ¿Quién eres tú?, preguntó Rafael, y su tono, que había sido lleno de calidez momentos antes, ahora sonaba frío y distante. La tensión entre ellos era palpable. Soy Clara, respondió ella, su voz con un matiz de arrogancia. La exnovia de Rafael. La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. Mi mirada se trasladó rápidamente a Rafael, buscando respuestas en su expresión, pero su rostro permanecía imperturbable. No sé qué estás haciendo aquí, Clara, replicó él, su voz sonaba más firme,
aunque la incomodidad seguía latente. Esto no es lo que piensas. Mis pensamientos giraban en círculos, cuestionando las lecciones que había aprendido sobre las segundas oportunidades y cómo la vida podía cambiar en un instante. La ira y la confusión empezaban a presionarme desde fuera y dentro. Me sentí atrapada en un triángulo emocional, donde cada movimiento parecía tener un peso abrumador. Ah, por favor. Claro que sí es lo que pienso. Estabas a punto de compartir un momento íntimo, algo que tú y yo solíamos tener. ¿Tanto tiempo has estado escondiendo todo esto? Me parece bastante deshonesto, burló Clara, como si disfrutara de cada palabra. Rafael se volvió hacia mí, y por un breve momento, la conexión que habíamos comenzado a forjar se tambaleó. Esto no es lo que parece, intentó explicarse, pero la mirada de Clara lo interrumpió. ¿Y tu centro de salud? ¿Es realmente un sueño altruista o una fachada? Ella sonreía, con evidente satisfacción al ver el dolor en mis ojos. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonaba con la inseguridad de no estar en la posición que creía tener a su lado. Basta, Clara. Rafael exclamó, y sentí una chispa de esperanza al escuchar el fuego en su voz. No estoy aquí para negociar mi vida contigo. Estoy tratando de hacer algo positivo, y no necesito tu sobrecarga emocional. Las palabras de Rafael me levantaron momentáneamente, pero Clara no cedió. ¿Positivo? ¿Cómo olvidar el pasado y avanzar con una nueva chica? Puedes engañarte, pero yo sé lo que eres realmente, un hombre temeroso de sus propios sanadores. A esas palabras, mi corazón se encogió. ¿Era realmente así? ¿Un sanador temeroso? No podía permitir que esta mujer interrumpiera aquello que comenzaba a florecer entre nosotros. Sabía que Rafael tenía sus demonios y dudas, pero si había algo que comprendía tras leer su carta era que él también buscaba la redención. Di un paso al frente, dispuesta a reclamar el espacio que me pertenecía. ¿Puedo hablar con él a solas, por favor? Mi voz tembló, pero estaba decidida. Rafael me miró, sus ojos llenos de gratitud, pero todavía había una sombra de confusión. Clara, sorprendida por mi valentía, pareció a punto de interrumpir, pero se contuvo. Está bien, dijo él finalmente, aunque su mirada se dirigió hacia Clara antes de cerrar la puerta. Vuelve a lo que estés haciendo, por favor. Una vez a solas, el ambiente cambió. La puerta se cerró, dejando fuera las cargas del pasado que Clara representaba. Miré a Rafael, que se desplazó nerviosamente, como si en ese momento cargara dos mundos en sus hombros. Lo siento mucho. No te merezco pasar por esto, dijo. ¿Por qué no me lo explicaste antes?, pregunté, sintiendo que el peso de la situación se deslizaba sobre mis hombros también. No estoy aquí para juzgarte, Rafael, pero hay algo poderoso entre nosotros, en lo que estamos creando. No permitas que ella destruya eso. Rafael se detuvo y, en un susurro lleno de sinceridad, respondió, no quiero perderte. Pero tengo miedo de quedar atrapado en estas viejas dinámicas. Justo en ese instante, el teléfono de Rafael sonó. La vibración resonaba fuertemente y su rostro palideció mientras miraba la pantalla. Es mi abogado, murmuró y supe que el ecosistema de su vida era mucho más complicado de lo que había imaginado. Debo responder. Esto puede ser serio, dijo mientras se alejaba un poco. Yo me quedé allí, sintiendo que todo lo que habíamos construido podía desmoronarse ante la realidad sobre la que aún no habíamos hablado. Mientras él se alejaba, un pensamiento me sacudió. ¿Qué si Clara no era la única que tenía secretos que resquebrajaban lo que estábamos comenzando a construir? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y me pregunté qué otra verdad podía venir a la luz. ¿Podría haber más sorpresas que jamás imaginé, más malentendidos en camino, más paredes que derribar entre nosotros? La incertidumbre me envolvió de nuevo, en una espiral de emoción que apenas había comenzado a comprender. El sonido del teléfono seguía resonando en la habitación, una vibración monótona que me sacaba de mis pensamientos.
Observé a Rafael mientras respondía, su rostro transfigurado entre la preocupación y la tensión que todo esto le traía. Sus palabras, susurros aislados en un mar de ansiedad, no lograban despejar la neblina que se instalaba en mi mente. A medida que él hablaba, no podía dejar de preguntarme qué había en su vida que no conocía. ¿Cuán profundo era el abismo que lo separaba de un futuro que parecía comenzado antes de que yo llegara? A pesar de que estábamos en este rincón de intimidad, sintiendo que el tiempo se alargaba en cada segundo, la verdad se sentía cada vez más distante. Me desplacé lentamente hacia la ventana, buscando algo que me anclara en la realidad. El sol estaba comenzando a esconderse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, y por un momento, todo parecía en calma. Pero la calma en el aire era solo una ilusión, el Storm dentro de mí siempre presente. Cuando Rafael finalmente colgó, pude ver que sus labios se apretaban y sus manos temblaban ligeramente. Se giró hacia mí, pero había un brillo de frustración en sus ojos que apenas podía ocultar. Lo siento, tenía que atender esa llamada. Era del centro, dijo, su voz era un eco de la tensión que había cargado antes. No te preocupes, contesté con un tono que no podía ocultar la inquietud que se enroscaba como una serpiente en mi estómago. Pero necesitamos hablar. De lo que pasó, de Clara, de todo. Rafael asintió, pero por un instante dudó, asintiendo levemente como si estuviera debatiéndose entre contarme la verdad y protegerme de más dolor. No quise que te enteraras de esta manera. Ella ha estado en mi vida de un modo que me atormenta. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, incapaz de aguantar más la ansiedad. Es evidente que ella tiene un poder sobre ti, una conexión que no entiendo. Las palabras brotaron de mí con una mezcla de ira y vulnerabilidad, cada una pesando en la atmósfera que se había vuelto pesada y tensa. Ella fue parte de un capítulo oscuro para mí, explicó Rafael, su tono más sombrío. Era muy joven y estaba perdido. Pensé que la amaba, pero lo que realmente sentía era miedo, miedo de estar solo, miedo de enfrentar el futuro sin su ayuda. Ella nunca me dejó ir del todo. Pude sentir la lucha interna que definía su mirada, era la batalla de un hombre que se encontraba todavía atrapado en las sombras de su pasado. Pero eso no significa que haya algo entre nosotros. Clara, es complicada. Estoy aquí, contigo, porque quiero ser alguien mejor, no solo para mí, sino también para nosotros. Las dudas que me asediaban comenzaron a invertir su curso y, aunque quería confiar en sus palabras, un eco de desconfianza seguía retumbando en mi mente. ¿Y si sigue siendo parte de ti? Tal vez en cada rincón de tu vida aún esté ella, una sombra persistente que te haga dudar. A medida que esas palabras salían de mi boca, podía ver en su expresión cómo las inseguridades resonaban con una verdad que tal vez los dos sentíamos. No puedo prometer que las sombras del pasado desaparecerán, pero puedo intentar mostrarte que estoy luchando por ser el hombre que mereces, dijo, y en sus ojos podía ver un atisbo de esperanza. Sin embargo, esa chispa se oscureció por el sonido del timbre de la puerta, inesperado y brusco. Ambos nos giramos hacia el sonido, y el corazón me latió con fuerza al suponer que Clara podría regresar, lista para reabrir la herida. Rafael se adelantó hacia la puerta, y yo contuve el aliento, sintiendo que la inminente revelación podría cambiarlo todo. Cuando abrió la puerta, el rostro de Rafael se tornó en uno de confusión y sorpresa. Un hombre de pie, vestido con un traje oscuro y una carpeta en sus manos, lo miraba con seriedad. Doctor Rafael Romero, necesito hablar de los documentos de la herencia. En un instante, me di cuenta de que Clara no era el único secreto que pendía sobre él. Esta era una nueva turbia conexión que prometía desentrañar aún más la vida que había estado construyendo. El aire se cargó de una sensación densa, más pesada que la que habíamos compartido con Clara, y su mirada hacia mí se llenó de un miedo renovado. La herencia, esos documentos. ¿Era posible que también su pasado lo llevara a este momento de crisis? Mi mente se encendió llena de preguntas, y sabía que las respuestas podrían destruir todo lo que habíamos intentado mantener a flote.
Lo que antes se sentía como un destino entrelazado ahora parecía más una serie de caminos divergentes, independientemente de lo que revelara este hombre, todo estaba a punto de cambiar. La esperanza y la incertidumbre bailaban en mi pecho mientras observaba a Rafael enfrentar lo que parecía ser un nuevo y oscuro capítulo de su vida. El hombre en la puerta cruzó las manos sobre la carpeta y la tensión se hizo palpable en el aire. Rafael hizo un gesto con la cabeza, invitándolo a pasar, y yo lo seguí con los ojos, sintiendo como mis nervios se tensaban en un hilo delgado. ¿Qué estaba por descubrirse ahora? ¿Puedo ofrecerte algo?, preguntó Rafael, intentando romper la rigidez del momento. No es necesario, respondió el visitante con un tono firme. Sus ojos grisáceos se desplazaron por la habitación, evaluando la intimidad del espacio. He venido a hablar sobre la herencia de su padre. Hay asuntos legales que debemos resolver con urgencia. La palabra padre resonó en mí como un eco lejano. La relación de Rafael con su familia siempre había sido un misterio y, en ese instante, esa pieza adicional de la vida que había dejado en la penumbra se iluminó, arrojando sombras que ni él ni yo habíamos anticipado. Rafael hizo una pausa, su rostro pálido. ¿Qué hay de la herencia? No entiendo. Su voz tembló, como si tratara de aferrarse al control. El hombre miró a Rafael con una seriedad casi desoladora. Su padre había dejado instrucciones específicas, pero han surgido complicaciones. Ha entrado en juego un nuevo beneficiario y necesito que firme estos documentos para proceder. Al decir esto, extendió la carpeta hacia Rafael, quien llevó su mano a su frente, rascándose la piel como si intentara elaborar una respuesta lógica al caos que se vertía entre nosotros. ¿Nuevo beneficiario? ¿Quién? Insistí, mi voz un hilo entre la incredulidad y la preocupación. Eso es lo que debemos discutir, dijo el hombre, pero Rafael ya estaba visiblemente agitado. Volvía a ser el joven sumido en el miedo que había perdido una vez. No tengo tiempo para esto, murmuró, su voz cargada de frustración. Si me permite, doctor, esto no se puede posponer. La firmeza en la voz del hombre me inquietó. Rafael se apresuró a revisar los documentos, pero sus manos temblaban. La verdad se enredaba en el aire pesado, y sin pensar, decidí acercarme. Rafael, por favor, ¿quién es este nuevo beneficiario? Necesitamos saberlo. La ansiedad crecía como una marea creciente. Con la mirada fija en la carpeta, él finalmente encontró el valor para responder. Es Clara. Las palabras se deslizaron de sus labios como una traición. El mundo estalló a mi alrededor. ¿Clara? Repetí incrédula, intentando comprender la magnitud de esta nueva devastación. ¿Qué significa que ella sea el nuevo beneficiario? ¿Acaso tu padre sabía algo que nosotros no? El hombre mantuvo el silencio, y la confusión hizo temblar mi voz. Rafael cerró la carpeta como si el simple acto de hacerlo pudiera contener todos sus secretos. No sé cómo ha pasado esto. No tenía idea, lo escuché murmurar, y su expresión de desesperación trajo una oleada de compasión en mí, incluso en medio de mi propio escándalo interno. ¿Cómo te dejaría ella heredar algo después de todo lo que te hizo? Interrumpí, mientras la ira se encendía en mi pecho. ¿Acaso tu padre no vio el daño que causó? Ella tiene una visión de este asunto que no comprendo, Rafael confesó, su voz un susurro entre el miedo y la decepción. No sé por qué, pero aparentemente, había una conexión más fuerte de lo que pensé, algo que ni siquiera yo sabía. Un frío helado recorrió mi espinazo. Todas las dudas sobre nuestro futuro comenzaron a oscilar entre el amor y el resentimiento. Ricardo, mi decente y querido Rafael, se estaba convirtiendo en un extraño, estrujado por su pasado. El hombre en el traje insistió, interrumpiendo nuestra conversación. Lo que está en juego aquí es más que solo la herencia. Existen obligaciones y decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus vidas. Con cada una de sus palabras, algo en mí se rompía. La habitación se llenó de la sensación de que no estábamos en control de lo que estaba sucediendo. Debemos tomar una decisión ahora, dijo Rafael,
sus ojos encontrados en los míos, buscando esa conexión inseparable que todavía teníamos. Dejemos que Clara se lleve lo que quiera. Dije, abrumada por la frustración. No quiero que sus sombras nos sigan persiguiendo. Pero en lo profundo de su mirada, comprendí que no solo se trataba de Clara, sino del conflicto que se gestaba en su interior entre el hombre que quería ser y el que había sido. Es más complicado que eso, murmuró él. Nada puede ser así de simple. Mientras su voz resonaba, la incertidumbre se transformó en una esperanza tenue. Justo antes de decidir, una llamada resonó en el fondo, casi como un presagio. La pantalla del teléfono mostró el nombre de Clara. Y allí, atrapados en un triángulo lleno de promesas y secretos, las revelaciones estaban a punto de desentrañarse. Todo estaba a punto de cambiar una vez más, y esta vez, el ecualizador de la verdad estaba por entrar en escena. La habitación se volvió un espacio opresivo mientras la pantalla continuaba iluminándose con el nombre de Clara, como un faro que iluminaba una tormenta. Miré a Rafael, sus ojos enrojecidos por la confusión, y supe que la decisión que estaba a punto de tomar podría cambiarlo todo. ¿Vas a contestar?, pregunté, mi voz tensa. La emoción que atravesaba el aire era palpable, estaba entre la angustia y la necesidad de descubrir la verdad. No lo sé, murmuró, su mirada fija en el teléfono. Era un dilema de orden y caos, y sentí que la presión de su pasado lo estaba aplastando. Había tanto en juego, tanto que no sabíamos sobre el vínculo que Clara había tenido con su padre. Yo, quien había pensado ser su refugio, ahora observaba a Rafael sumido en la incertidumbre. Finalmente, él se armó de valor y deslizó el dedo sobre la pantalla, contestando la llamada. Clara, dijo, su voz era un hilo de desparramada desconfianza. Rafael, maldito seas, solo quiero hablar, respondió una voz familiar, pero desgastada, del otro lado de la línea. La frialdad del encuentro se podía sentir incluso sin escuchar más. La tensión se intensificó en la habitación, y la seriedad del hombre que había traído la noticia parecía no tener fin. ¿Qué quieres, Clara? La respuesta surgió de Rafael como un grito reprimido. Mis propios nervios se agitaron mientras esperaba la respuesta, pero el hombre en el traje permaneció en silencio, como si entendiera que este intercambio personal era más crucial que cualquier asunto legal. Sobre la herencia, continuó Clara. Entiéndelo, no era mi intención ser el nuevo beneficiario. Su padre quiso que nuestra relación no fuera definida por el pasado. Hay cosas que no sabes, Rafael. Siempre he estado dispuesta a hacer lo que sea para corregir los errores. ¿Corregirlos? Rafael apenas pudo contener su desprecio. Hiciste daño. No puedes simplemente llegar y pretender que todo está bien porque ahora tienes una firma respaldando tu reclamo. La rabia crecía en mí, cada palabra de ella parecía un intento de manipular la situación, desdibujando las líneas entre el amor y la traición. ¿Cómo podía usar la herencia como herramienta para acercarse otra vez? No voy a dejar que esto nos afecte, interrumpí, tomando su brazo con firmeza. No puedes dejar que su pasado te quite el presente. Debes recordar quién eres, le dije, sintiendo que las palabras fueron casi un rezo. Rafael suspiró, sacándose la mano del rostro, pero sus ojos todavía manaban confusión. Clara, si realmente viniste a hablar, lo harás cara a cara. Te agradecería que no volvieras a llamarme, ni su voz se detuvo en el filo de un grito contenida. No quiero saber nada de ti. Lo último que quiero es hacerle daño a Rafael, dijo Clara, y aunque sus palabras tenían el eco de arrepentimiento, las dudas se expandieron en cada rincón de mi mente. Eso es lo que dices ahora, pero nunca asumiste tus responsabilidades, respondí, sintiendo que cada palabra que salía de mis labios estaba cargada de dolor. Tenía que hablar por Rafael cuando él no podía hacerlo, porque yo era su presente y su futuro. Se escuchó un silencio en la línea, luego la voz de Clara se hizo pesada. Si quieres hacerlo fácil, vamos a encontrarnos y explicarte todo. Pero si no, siempre voy a estar en el centro de esto. No quiero pelear, solo quiero aclarar. Te necesito,
Rafael, el teléfono cayó de la mano de Rafael, como si una bomba hubiera estallado. Se volvió hacia mí, su expresión era una danza de emociones, miedo, odio y algo que parecía desesperación por un cierre que nunca había tenido. Ella tiene un poder sobre mí que no entiendo. Tal vez es por eso que hizo su elección, me confesó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No puedo evitar sentir que no tengo opción en todo esto. Tomó aire profundamente, como si finalmente se diera cuenta del peso que arrastraba. ¿Qué hacemos, entonces?, preguntó, buscando en mí alguna respuesta que pudiera ofrecerle la tranquilidad que en ese instante se le escapaba de las manos. Me sentí abrumada, pero una chispa de determinación ardió dentro de mí. Debemos enfrentar esto juntos. No importa lo que haya dicho Clara, no puede entrar y salir de tu vida cuando quiera. Necesitamos establecer límites. Debemos redefinir lo que esta herencia significa para nosotros. A lo lejos, el silencio se sentía como una respuesta acordada, pero en lo más profundo sabía que el verdadero reconocimiento del pasado de Rafael apenas comenzaba. Las mentes se encontraban en un umbral nuevo. Acudí a su esencia, observando cómo se transformaba, el hombre que confiaba en mí y que al mismo tiempo equilibraba un hilo frágil entre el amor y los recuerdos. Apenas se atrevía a mirar hacia atrás, pero sabía que Clara no se desvanecería tan fácilmente. Así, mientras el hombre que había traído la noticia permanecía en silencio, la habitación se convirtió en un lugar lleno de posibilidades. Con cada decisión que tomáramos, la relación entre los tres se tornaría más complicada, pero a la vez más rica en matices. Y en esta búsqueda de definir el amor, necesitaríamos estar más conscientes de lo que realmente significaba para cada uno de nosotros. Un nuevo mensaje emergió en el teléfono de Rafael, y mi corazón se detuvo un segundo. La pantalla brilló nuevamente con el nombre de Clara. La historia continuaba. La atmósfera en la habitación se había vuelto aún más densa. Rafael miró el teléfono, la luz parpadeante proyectaba una sombra sobre su rostro, como si cada notificación fuera un eco de su pasado, llamándolo a un rincón que preferiría dejar olvidado. Sentí que el aire se tornaba frío a su alrededor, como si la luz del futuro fuera reemplazada por recuerdos empañados de nostalgia. ¿Vas a contestar, o vas a dejar que tenga poder sobre ti otra vez?, pregunté, tratando de mantener la estabilidad en mi voz. Era un momento decisivo, y aunque sabía que él tenía que tomar la iniciativa, la idea de que Clara pudiera entrar de nuevo en su vida me llenaba de una ansiedad opresiva. No lo sé, murmuró de nuevo, la frustración entremezclándose con un desasosiego que claramente lo dominaba. No debería afectarme de esta manera. Clara ya ha tenido suficiente control sobre ti, dije, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Es momento de que tú seas quien tenga voz en este asunto. Rafael respiró hondo, y por un momento, creí que tal vez podría ver la luz que yo percibía. Pero la verdad era que la sombra de Clara lo nublaba, enredándolo en un torbellino de dudas y emociones contradictorias. Finalmente, tomó el teléfono, pero esta vez lo dejó en la mesa. No puedo hacer esto sin que tú estés aquí, sin que haya algo de claridad. ¿Qué tal si la escuchamos juntas? Tal vez haya más de lo que sabemos. Su propuesta acudió en un susurro. La idea de enfrentar a Clara me asustaba, pero también había una honda necesidad de desentrañar los misterios que rodeaban su relación con él. La herencia, el pasado, el amor que parecía surgir del caos. El deseo de saber se volvió más fuerte que la repulsión que sentía hacia el pasado de Rafael. Está bien, acepté, sintiéndome como si diera un salto al vacío, pero creyendo también que tal vez era el primer paso hacia la verdad. Si esto es lo que necesitas para despejar tus dudas, lo haremos juntos. Pero dos cosas, necesitamos mantener la calma y debemos dejar en claro que no permitiré que juegue con tus sentimientos. Rafael asintió, un rayo de alivio iluminando su rostro. Gracias. Gracias por estar conmigo en esto. Siento que los días se me están yendo sin saber la verdad. El teléfono sonó nuevamente, esta vez con una sensación de inminente confrontación. Era Clara. Miré a Rafael y busqué su mano,
ofreciéndole apoyo. Él respiró hondo, entendiendo que en ese instante nuestras vidas se unirían de manera irrevocable. Clara, adelante, dijo Rafael, su voz firme y decidida. Fue un sonido que resonó en la habitación, una declaración de que estaba listo para enfrentar su historia. Hola, Rafael, comenzó Clara, su timbre sonaba más suave, pero no había dulzura detrás. Me alegra que decidieras contestar. Vamos al grano. Nos gustaría saber qué es lo que quieres y por qué nos involucras a ambos en esto, interrumpí, hablando con la determinación que Rafael parecía necesitar. Lo entiendo. Ambos están en medio de esto y no debería ser así, dijo Clara, un tono de pesar se instaló en su voz. Créeme, estoy aquí para aclarar las cosas, no para atormentarlo más. Su padre, él y yo teníamos un vínculo complicado. La herencia no es solo dinero, hay secretos, cosas que no entendiste de nuestra relación. Rafael apretó mi mano. Sentí la presión de cada palabra que Clara pronunciaba, reviviendo viejas heridas y poniendo nuevas capas sobre el dolor. La incomprensión y la curiosidad se entrelazaban en nuestros corazones. Entonces cuéntame. Lo que sea que tengas que decir, hazlo sin rodeos, instó Rafael, la personalidad que conocía comenzaba a emerger. Ya no tengo miedo. En ese momento, la voz de Clara se volvió más grave. Rafael, tu padre y yo estábamos juntos cuando él se enteró de su enfermedad. Se hizo difícil para él y para mí. El tiempo se nos escapó, y cuando supe que iba a irse, tomé decisiones, horribles decisiones. Pensé que estaba protegiendo lo que quedaba de él, pero no sabía qué te haría daño también. La revelación se deslizó en el aire, tibia pero cargada con la posibilidad de una verdad amarga. Mi corazón latía desenfrenadamente. ¿Qué era lo que Clara realmente quería de Rafael? ¿Era solo una carga del pasado o había algo más que descubrir? Rafael se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra, mientras Clara continuaba. Lo que tu padre dejó atrás es más que solo dinero. Es una cadena, una conexión que me está atrapando. Y yo, necesito liberarme de ella, confesó, y esta última frase resonó fuertemente en mí. Pero, ¿qué significa eso para nosotros?, pregunté, incapaz de mantenerme al margen de la conversación. Rafael necesitaba claridad y yo estaba decidida a garantizar que obtuviera respuestas. Lo que Clara dijo a continuación me dejó paralizada. Significa que esto es una oportunidad para todos nosotros. Un ciclo puede cerrarse, y si están dispuestos, yo puedo desatascar lo que atormenta a Rafael. Necesito que me ayudes a terminar con esto para siempre. La demanda que había planteado era un salto al vacío, un pacto implícito que podría llevarnos a cualquier lugar. Las emociones se agolpaban en mí, llenando cada rincón con el eco de una verdad aún no revelada. Rafael miró a Clara, su expresión reflejaba una mezcla de desconfianza y anhelo por la clausura. Pero estaba claro que el camino que teníamos ante nosotros estaba lleno de complicaciones, y yo sentía que la historia apenas había comenzado a destejerse. Mientras las palabras continuaban fluyendo entre ellos, me di cuenta de que cada revelación podría establecer vínculos invisibles que determinaban nuestro destino. La lucha por eso que Clara prometía era un terreno complicado, donde el amor y el dolor se entrelazaban en un baile oscuro. La pantalla del teléfono se apagó y el eco de la conversación se esfumó. Pero el presente aún se sentía cargado de responsabilidad. Miré a Rafael, estuve segura de que la historia no había terminado, ya que la trama se intensificaba en cada latido compartido junto a él, pero antes de que pudiera formular mi próximo pensamiento, el teléfono vibró de nuevo. El nombre de Clara resplandeció en la pantalla, reclamando algo más que atención. Era un nuevo mensaje. Y aunque la incertidumbre se arrastraba en el aire, sabía que el camino hacia la verdad apenas comenzaba a desnudarse ante nosotros. Rafael sostuvo el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. La luz del dispositivo parpadeaba, intensificando la tensión en la habitación. ¿Qué dice?, le pregunté, aunque en el fondo sabía que esa pregunta era más retórica que otra cosa. La presencia de Clara se sentía como un rayo en el cielo despejado,
y yo no podía evitar sentirme atrapada en un torbellino de emociones. Es un mensaje de voz, respondió, su rostro tornándose grave mientras presionaba el botón de reproducción. Una voz familiar brotó del altavoz, llena de una angustia palpable. Rafael, por favor, escucha. Hay cosas que necesitas saber, y no tengo tiempo para explicarlas todas aquí. El legado de tu padre no es solo dinero. Hay algo más profundo en esas decisiones que tomé, y necesito que estemos juntos para enfrentar lo que viene. Pude ver cómo las palabras de Clara golpeaban a Rafael, sacudiendo sus cimientos. La confusión en su expresión lo decía todo. Esa lucha interna entre el deseo de saber y el miedo a lo que podría descubrir lo tenía dividido. No sabía si acercarse a esta nueva revelación o refugiarse detrás de su coraza habitual. ¿Qué puede haber que justifique lo que me has hecho sentir?, preguntó, su voz resonando con un eco de dolor. ¿Qué más hay que no sepa? La respuesta de Clara fue un susurro, pero su carga fue pesada. La enfermedad de tu padre, había secretos incluso antes de que enfermara. La herencia no es solo financiera. Hay una razón por la que todo se volvió tan complicado y ya no puedo modificarlo sola. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, dijo Rafael, un hilo de desesperación surgiendo en sus palabras. ¿Por qué jugar con mis sentimientos? No era un juego, Rafael. Era sobrevivencia para los dos. Tenía miedo de perderte, Clara contestó, su voz traicionada por la amargura. El rostro de Rafael se tornó sombrío. No necesito tu compasión, Clara. Necesito que dejes de usar mi pasado para encubrir tus decisiones. La ira comenzó a frenar el desasosiego, transformándolo en una tormenta dentro de él. En ese tenso intercambio, vi cómo la sombra del pasado cobraba vida en sus palabras. Aquí estábamos, intentando desentrañar un laberinto creado por personas que ya no estaban. Me atrapó una profunda tristeza, un sentimiento de impotencia ante lo que se dirimía entre ellos. Todo lo que había construido junto a Rafael parecía ser arrastrado por la corriente de estos secretos, pero entonces, algo cambió. Vi en los ojos de Rafael una chispa de determinación. Si hay algo que no entiendo, lo haré. Pero solo si estás dispuesta a ser honesta, Clara. ¿Estás lista para enfrentar lo que surge de esto? Lo haría, declaró ella, y aunque parecía sincera, la desconfianza seguía flotando en el aire. Pero necesito saber que ambos están dispuestos a pararse en esta línea de fuego juntos. Mi corazón latía con violencia ante esa oferta. Era una propuesta peligrosa, un pacto que amenazaba con desenmarañar no solo los secretos de Rafael, sino también los míos. La idea de estar involucrada en el cierre de sus ciclos me llenaba de temor. Sin embargo, también sabía que si quería estar a su lado, tendría que enfrentar aquellas tormentas. Claro que podemos enfrentarlo juntos, interrumpí. Mi voz resonó con una firmeza que sorprendentemente tenía. Pero Clara, advertencia, esperaré respuestas y sinceridad. Estaré contigo, Rafael, no dejes que este pasado lo consuma más. El silencio se expandió entre nosotros como una ola. Clara pareció pensativa y Rafael, una mezcla entre gratitud y renuencia. Todo lo que estábamos a punto de desentrañar se sentía como un hilo frágil a punto de romperse. Voy a hacer una reunión. Un lugar donde podamos hablar sin distracciones. Una vez que todo esté sobre la mesa, podremos decidir cómo proceder, sugirió Clara, su voz agora más suave, casi modesta. Rafael asintió, su mirada llena de centelleos de esperanza, pero también de esa inquietud que llevábamos ambos. Está bien. Pero no quiero que haya más engaños. Este es el último juego, mientras. Clara aceptaba y comenzaba a delinear los detalles de su próxima reunión. Me llevé la mano a la frente, sintiendo cómo la ansiedad me invadía. Este encuentro podría ser un punto de inflexión, pero también una oportunidad para que todo se complicara aún más. Una vez que cortamos la llamada, la habitación se sumió en una tensa calma. Miré a Rafael, sintiendo que tanto el dolor como la posibilidad de la redención pendían de un hilo delicado. ¿Estás listo para esto?,
Le pregunté, sintiendo un pequeño nudo en la garganta. En sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y decisión. Era un viaje que nos llevaría a lugares que aún no podíamos imaginar. Si esto me ayuda a entender, cualquier cosa vale la pena, dijo, su voz llena de tal firmeza que me sorprendió. Pero también sentí que había un riesgo mayor al permitir que esta batalla comenzara. Al dar un paso hacia lo desconocido, comprendí que la verdad podía ser tanto una liberación como una condena. Abracé a Rafael con fuerza, buscando su calidez, el único refugio en medio de la incertidumbre. La conexión entre nosotros era un hilo que se torcía, que podía romperse o fortalecerse, dependiendo de cómo navegáramos las verdades que emergían del pasado. Estaba convencida de que todo cambiaría en la reunión con Clara. Aquel encuentro era solo el comienzo de un camino sinuoso donde la luz de la verdad iluminaba las sombras de nuestros corazones. Pero justo cuando me sentía un poco más tranquila, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto que no esperaba. Necesito que sepas algo. Hay un secreto que nunca imaginaste que estaba más cerca de ti de lo que crees. El corazón se me detuvo por un instante. ¿Qué más podría haber? La realidad de la situación me golpeó como un rayo. La verdad envolvía a la mentira, y yo estaba a punto de perderme por completo. La pantalla del teléfono parpadeaba, y mis manos temblaban. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi interior, creando una maraña de emociones que no sabía cómo deshacer. Me senté en el borde del sofá, ignorando temporalmente a Rafael, que se había mantenido en silencio, observando mi expresión. ¿Qué ocurre?, preguntó, su voz desgastada y cargada de preocupación. No lo sé. Recibí un mensaje, uno que traje saliva, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta, que sugiere que hay algo sobre mí, algo que no entiendo y que está más cerca de lo que creo. Rafael se acercó, tomándome de los hombros con una mirada que era parte curiosidad, parte alarma. ¿Quién te escribió? ¿Qué dice? Solo un número desconocido. Dicen que hay un secreto. Pero no puedo, no sé si debería. Espera, interrumpió, su tono firme y urgente. No pongas en pausa tu vida por miedo. Tal vez esto esté relacionado con todo lo que estamos enfrentando. Necesitamos respuestas. Asentí, aunque la idea de abrir esa puerta me aterraba. La reunión con Clara estaba en el horizonte, y la sombra de los secretos de Rafael ya me parecía abrumadora. Pero ahora, esta nueva revelación me dejaba en un abismo de incertidumbre, y no sabía si estaba lista para lo que se avecinaba. Voy a responder, murmuré, tomando una decisión impulsiva y quizás imprudente. Rafael soltó un suspiro, y su mirada decía que comprendía mi tormento. Hazlo, pero ten cuidado, advirtió, retrocediendo un paso, dejando un espacio donde el aire entre nosotros se volvía un poco más ligero, aunque solo un poco. Con manos temblorosas, escribí de vuelta, ¿de qué se trata? ¿Quién eres y qué sabes? El tiempo parecía detenerse mientras esperaba una respuesta. Cada segundo se prolongaba, cargado de la tensión que se estaba acumulando como un volcán a punto de estallar. Finalmente, el teléfono vibró de nuevo. La respuesta llegó rápida, casi inmediata. ¿Te puedo ayudar? Solo tienes que estar dispuesta a escuchar. Reúnete conmigo en el café frente al hospital. No puedo explicarlo todo por texto. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo resonar. La mención del hospital me hizo sentir como si las piezas de este rompecabezas comenzaran a encajar de una manera inquietante. ¿Qué te dicen?, preguntó Rafael, buscando respuestas que yo aún no tenía. Me giré hacia él, notando cómo su preocupación se transformaba en una inquietud palpable. ¿Te vas a ver con esta persona? No lo sé. Necesito entender, respondí, dándole más peso a esas palabras de lo que imaginaba. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, agregué, necesito ir. Voy contigo, afirmó Rafael de inmediato, esa chispa de protección en su voz me provocaba un ligero alivio. No, esto es algo que debo enfrentar sola, contesté,
aunque en el fondo sabía que la idea de enfrentar incertidumbres sin su apoyo era aterradora. Había un lado de mí que quería que él estuviera allí, pero otro que sentía que las respuestas que buscaba eran exclusivas para mí, como si fueran piezas que debían ser recogidas sin la influencia de otra persona. Pero esto involucra a ambos, insistió con firmeza. Nadie me ha mencionado que tú estés involucrado. ¿Y si no eres parte de esto? No quiero que esto te afecte más de lo que ya lo está haciendo, respondí, el nudo en mi garganta volviendo a apretarse. Él se detuvo, procesando mis palabras, pero sus ojos mostraban una mezcla de frustración y tristeza. Lo entendía, pero sentía que había cosas que solo podía descubrir por mi cuenta. Finalmente, quedó en silencio, como si estuviese sopesando su siguiente movimiento. Respiré hondo, esperando que el aire trajera un poco de claridad a este torbellino emocional. Seguí adelante, separándome un poco de él, sintiendo que mi decisión estaba tomando forma. No te preocupes, te mantendré informado. Solo necesito aclarar mi propio camino, agregué, evitando mirar hacia atrás una vez más, aterrorizada de que un solo vistazo pudiera hacerme retroceder, anclada a lo que ya era familiar. Por favor, solo cuídate, me dijo, su tono ahora más suave, pero cargado de preocupación. Mientras me alejaba, su mirada permanecía grabada en mi mente, como un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando. Al llegar al café, la atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado con las historias no contadas que bañaban las mesas. Cada vela en la mesa titilaba con esa luz inquietante que parecía poner de relieve la incertidumbre en la que me encontraba. Llevé mis manos a la mesa, sintiéndome más vulnerable, como si la propia madera pudiera leer mis miedos. Antes de que pudiera darme cuenta, apareció una silueta en la puerta, una figura que se movía con una confianza cautivadora. Se sentó frente a mí, y al verlo sentí un escalofrío recorrer mi columna. Veo que llegaste, dijo con una voz profunda y calmada, aunque su tono contenía un matiz que me hizo sentir vulnerable al instante. El rostro era familiar, aunque no podía recordar de dónde. Te dije que había secretos que estaban más cerca de ti de lo que pensabas. Mis manos se aferraron a la mesa con fuerza, buscando asentarme ante el torrente de preguntas que afluían en mi mente. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí? Algunos secretos pueden ser devastadores, y otros prometen abrir nuevas puertas. ¿Pero estás realmente lista para escuchar todo lo que tengo que decir? Respondió, sus ojos fijos en mí, como si pudiera ver más allá de la superficie, penetrando los muros que había construido cuidadosamente. Mi respiración se detuvo. Este era el momento. La arista de la verdad se asomaba entre las sombras, lista para salir. Pero, ¿y si lo que descubría era peor de lo que imaginaba? El futuro se sentía inminente, como un dado a punto de caer. Dime, le pedí. Era el momento de enfrentarlo y, con ello, la pregunta que me atormentaba estaba a punto de ser respondida. La verdad se desnudó frente a mí como un amanecer doloroso. Esa figura familiar, ese rostro que había visto solo en los contornos de mis recuerdos, se había hecho presente en mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Sir Victor, comenzó, y su voz golpeó el aire, una mezcla de concisión y pesadez que iluminó un rincón olvidado de mi pasado. Soy el hermano de tu madre. El mundo se detuvo, mis pensamientos chocaron en una tormenta de confusión. Su rostro, ahora claro, me trajo ecos de tiempos infantiles, la risa suave de mi madre, pero también el silencio que había seguido a su ausencia. ¿Qué estás diciendo?, balbuceé. La herida que había tratado de ignorar durante tanto tiempo se reabrió como un manantial. Ella también sufrió, y no quería que te atormentaras por un pasado que no era tuyo, continuó Víctor, su mirada profunda y desgarradora. Pero no puedo dejar que sigas en la oscuridad. Necesitas saber la verdad sobre lo que pasó, sobre tu familia. Sentí que el aire se me escapaba mientras él comenzaba a contarme sobre secretos enterrados bajo montañas de dolor y culpabilidad. Mi madre había estado escapando de algo, un legado que amenazaba con devorar no solo su vida, sino también la mía. Clara no es solo una sombra de tu vida,
es un hilo tejido en el oscuro tapiz de nuestra historia. Las revelaciones hicieron eco en mi mente, los recuerdos entrelazándose con los relatos de Víctor mientras destruía y creaba nuevos contextos. Justo cuando creía que la verdad era suficiente para desmoronarme, un pensamiento relampagueante cruzó mi mente. ¿Y Rafael, dónde encaja en todo esto? Él es parte de tu familia, aunque no lo sepas, susurró, y mis venas se helaron. Su padre y tu madre compartían un secreto que unió sus caminos una vez. Su enfermedad, la herencia, incluso toda la relación con Clara, es más que solo amor o desamor. Hay raíces profundas que los conectan a todos. Estás inmersa en un ciclo que va mucho más allá. Sentí que el peso del mundo se deslizaba de mis hombros, pero a su vez, se sustituía con algo más pesado, más complejo. La verdad comenzaba a liberar una furia incontrolable, una comprensión de que, a partir de ahora, todo sería diferente. Mis decisiones frente a Rafael, la forma en que lo había querido proteger, todo se sentía vacío y pesado al mismo tiempo. Ese laberinto emocional se retorcía irremediablemente. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el camino? Lo miré, mi voz era un eco lejano, perdida entre las promesas y la traición. Primero debes ser honesta contigo misma. La conexión que tienes con Rafael es real, pero también es un reflejo de todo lo que ha sido oculto. Debes saberlo. Su herencia, sus sombras, y tú, no son solo historias individuales. Se entrelazan. El silencio llenó el café, un silencio denso, donde el tiempo parecía haberse detenido. Víctor me miró intensamente, como si estuviera reflejando todos mis miedos y deseos. Cuando finalmente salí del café, cada paso estaba marcado por un deseo febril de ir a buscar a Rafael, de enfrentarlo con las verdades que tanto necesitábamos. Pero antes de que pudiera hacer eso, sentí un escalofrío al encender mi teléfono. Había un mensaje de Rafael, breve pero cargado de emoción: vine a buscarte. No puedo esperar más. Te necesito. Aceleré el paso hacia el hogar, cada latido se sentía como un tambor, una invitación a enfrentar el pasado conjurado. Tenía que ser honesta, no solo para redimirme a mí misma, también para entregarle a Rafael el regalo de la verdad. Al abrir la puerta, la habitación parecía vibrar de esperanza y miedo. Allí estaba él, con la mirada de quien ha luchado contra ganas innatas de huir. Extendí la mano, y la tomé, sintiendo que, al hacerlo, tejía la conexión que claudicaba entre nuestros corazones. Rafael, comencé, sintiendo que las palabras estaban al borde de mis labios. Hay algo que necesitamos discutir. Todo ha cambiado. No solo nuestros pasados, sino también lo que podemos construir juntos, y justo cuando estaba a punto de desvelar la cruda verdad, miré a sus ojos y supe que había un futuro que dependía de nuestra valentía. Si lo enfrentábamos juntos, podríamos transformar nuestra historia y trascender el dolor que nos encerraban. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, y en ese instante, supimos que el desafío era más grande que Clara, más grande que cualquier secreto del pasado. Nuestro amor era lo que realmente importaba. Envueltos en el silencio, me dejé llevar, y en voz baja, le susurré: prometamos enfrentar todo lo que venga, sin miedo. Porque juntos, al final del camino, estamos destinadas a renacer. Con esa promesa, sellamos nuestra conexión, y en ese instante se tornó eterno. La verdad ya no era una carga, sino el primer paso hacia una unificación más que necesitábamos. Si una vez estuvimos marcados por las sombras del pasado, hoy éramos dos cuerpos avanzando hacia la luz, listos para reconstruir nuestros mundos, nuestro destino. La historia de Rafael y de mí, un simple punto en la inmensidad del tiempo, pero al mismo tiempo, una montaña de posibilidades. Y supe con certeza que todo comenzaba aquí, en este nuevo capítulo, donde el amor y la verdad jamás dejarían de entrelazarse.